Bueno, es que eu tenía hasta este momento, después podemos entrar un poco en las técnicas de investigación y de hecho quería que talvez el Maurício podia estar presente para nós começar a especular sobre suas próprias tarefas de diagnóstico e coisas como van a ser. No sé hasta ahora si alguien tiene... Si quieres. Yo hice muchos años trabajo de campo en la serranía de los Motilones, que es al otro lado del Putumayo. Usted está hablando de la frontera con Ecuador y yo estuve en la frontera con Venezuela, que es una zona selvática, pues no tiene las características de la selva amazónica. Es la altura de los árboles no logra la altura que tiene la Amazonía, y además es montañosa, está en la serranía, que es la estribación de la cordillera oriental que llega a la Guajira y que genera la frontera entre Venezuela y Colombia. Entonces estos Bari vivieron como cazadores recolectores hasta que la compañía Colombian Petroleum Company encontró petróleo. El papá de nuestro expresidente Virgilio Barco fue el que les entregó la concesión a la Colombia, y los Bari hasta ese momento, eso fue hacia el año 40, no habían tenido contacto con el mundo blanco, mestizo, occidental, como lo quieran llamar. Y ellos solamente en la época colonial, los españoles habían hecho un camino que comunicaba el Valle del Magdalena con el lago de Maracaibo para encontrar salida al mar y facilitar el comercio. Yo anduve por ese camino, pero ese camino fue abandonado porque los Bari eran guerreros. Entonces flechaban a los españoles o a los que se metieran a su territorio. Por eso Robert Cholin, el francés que escribió La Paz Blanca, siempre estuvo al lado de la defensa de la independencia, entre comillas, de esta comunidad frente a la agresión y la aculturación. Los que lograron en contacto pacífico con ellos fueron los capuchinos también, por el lado venezolano. Y los capuchinos les enviaban desde helicópteros bultos con ollas y cuchillos, ¿no es cierto? Y tenían un lema de que con esas mercancías que les mandaban conseguirían apaciguarlos, porque ellos en la época del contacto, como la compañía petrolera introdujo en Antiguo, esa zona que es bastante caliente todavía, muchos obreros y campamentos, y demandó mucha comida. Entonces los colonos campesinos también fueron invadiendo la selva, fueron deforestando y fueron creando huertas para producir comida. Y los indígenas entonces atacaban las viviendas cercanas que iban construyendo estos campesinos, y muy temprano en la mañana generalmente llegaban silenciosamente y flechaban a la señora que estaba en la cocina, por ahí tipo 5 o 6 de la mañana, y se robaban las ollas y los cuchillos, porque no les interesaba entrar en contacto en el mundo blanco para adquirir dinero para comprarlas. Entonces por eso los capuchinos las tiraban desde helicópteros para que ya tuvieran las ollas y los cuchillos, porque obviamente ellos manejaban pues cerámica. Bueno, entonces en este ambiente, pues más o menos yo cuando estuve por los años 80, una comisión que fui de la Universidad Nacional en un proyecto que presentamos con unos médicos del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina al Ministerio de Salud. Entonces, pues ya había
obviamente una diferencia en los procesos de aculturación entre los jóvenes y los mayores, o entre las mujeres jóvenes y las mujeres mayores. Obviamente las mujeres, los hombres más jóvenes se resistían menos al cambio que los mayores. Así, por ejemplo, en un bohío donde estuve un rato, había uno de ellos que mantenía con su guayuco y que no aceptaba ir a trabajar a las tierras de los colonos vecinos que habían invadido la selva, porque mientras los demás sí querían ir, los más jóvenes querían ir para tener dinero, para poder ir a los pueblos y tener hasta contactos sexuales con blancas o mestizas o lo que sea. Este se resistía, no quería entrar en ese mundo, y él siempre se mantenía ajeno pues al contacto y al trabajo de jornalero. Y me llamó la atención que eso les afectaba mucho en la capacidad del manejo de las flechas, porque yo veía que los que tenían más capacidad o más práctica con el arco y la flecha, unos arcos muy altos donde podían disparar 2-3 cuadras, porque vivían de la cacería de los monos y las aves, unas aves muy grandes que había por allá. Yo notaba que los que se dedicaban al jornaleo, al uso del machete y eso, perdían mucha capacidad para dar en el blanco, porque perdían mucha potencia y precisión en el disparo. Tanto que anduve con uno que ya muy cerca de la pava no le dio, no la mató. Entonces estaban en crisis, y entonces empezaban como a abandonar el arco y la flecha en ese momento. Me imagino que ya lo habrán abandonado totalmente. Bien, entonces yo estuve indagando un poco en ese marco de viviendas en bohíos colectivos, ¿cierto? Los bohíos tenían control sobre alrededor de... hay un manual que se llama Geografía Humana de Colombia, el tomo se llama Nordeste Indígena, donde está el documento que escribí para la publicación. Ellos más o menos controlaban 300 kilómetros cuadrados de selva y tenían viviendas rotativas, porque obviamente la casa se va mermando en la medida en que se van matando los animales. En las zonas más lejanas yo, por ejemplo, alcancé a ver venados, había osos, en la noche uno veía lobos, o, no sé, o algún animal similar por el aullido. Y entonces la vida de ellos en ese bosque, en esa selva, estaba en comunicación permanente con las experiencias que ellos allí tenían. Por eso el marco de la enfermedad, no sé, trato de hacer una síntesis que les puedo leer rápidamente. Sí, por favor. Y que vas a ver que coincido en muchos de los criterios del análisis de la enfermedad que usted ha presentado. Bueno, inicialmente estos motilones, que he llamado normalmente así vulgarmente por el que se peluqueaban así en forma redonda como un capuchino, ¿no sé? Entonces estos tenían como fruta principal en la selva hay piñas selváticas, no están concentradas como allí en cerritos, sino que están así dispersas en el bosque. Y ellos consideraban que de la piña había provenido el ser humano, porque asociaban que cuando usted corta una piña sale un jugo, salen líquidos, y que entonces usted también cuando se corta hay sangre. Entonces por eso la creación del hombre fue producto de la piña. El dios superior Sabaseba, ¿no?, que hizo la creación, sintió hambre, sed, y entonces cortó la piña, y al cortar la piña nació el barí, y luego sintió más sed y volvió a partir la piña y surgió la varira, la mujer.
y luego siguió trabajando y partió nuevamente a la piña y surgió el Bacurita, el niño. Entonces fue la creación de la familia y de la piña. Entonces, de la piña provino asimismo un grupo de motilones superiores, por conocimiento, magia y adivinación, y también por poseer poderes especiales como el de la curación, ¿no? Entonces, una especie de demiurgos, pues. Ellos instruyeron a los Barí en su ciencia para poder estudiar y saber cómo actuar ante la enfermedad. Fueron los intermediarios. La enfermedad es clasificada según su etiología, esto es, según el origen que le atribuyan. Generalmente los seres superiores tienen dominio sobre la salud del Barí y de su voluntad depende su curación. Por lo tanto, es fundamental agradarlos y evitar cometer faltas que puedan ocasionar su enfado. Un poco hace Rangel Dolmatov en el estudio que hace de los en la selva de los ¿cuáles son? ¿Ah? Sí, los de Sana. Que hay que agradar a los dioses, a los animales, como seres superiores para evitar la enfermedad. La cultura barí ha desarrollado una concepción global de equilibrio con el medio y el grupo social. ¿Cierto? El tratamiento a los alimentos es un buen ejemplo de ello. Así, ante la presa de caza o de pesca y su manipulación, o a la hora de su ingestión, se deben seguir una serie de normas que garanticen el provecho que de su utilización hacemos. Una actitud de desorden en estos casos es motivo de malestar. Por eso cuando están comiendo, los niños están muy tranquilos. La hora de la comida es un momento de importancia en el cual es necesario el control sobre los niños para obtener el máximo beneficio e evitarse el dolor o la enfermedad. Este espíritu es común en todos los casos de la vida del barí, como cazador-recolector, y tiene especial realce en su conducta ante sus congéneres, con los cuales suele sostener relaciones de gran cordialidad, afabilidad y cariño, en lo cual son particularmente expresivos con gran sencillez. Es decir, yo notaba que no había, pues, conflictos. Obviamente, pues tampoco uno puede creer que no pasa nada, porque en el tiempo que yo estuve solamente registré un caso de homicidio por celos, aunque los celos no eran muy... ¿Cuánto tiempo estaba? Como unos 4 o 5 años, pero en periodos, sí. Mientras en la universidad me daban vacaciones. Sí, sí. Sí. Entonces fui registrando más o menos la historia de vida de ellos, me fui dando cuenta cómo vivían, etc. Y entonces, generalmente los celos no eran muy comunes porque a ellos no les importaba la infidelidad, porque más les importaba la reproducción. Querían ser más, porque se sentían muy pocos, ellos eran en ese momento 400. Sí. El espíritu más temido se llamaba Davidú, el dueño de la noche. Claro, es que la noche es muy riesgosa en la selva. Espíritu que causa el mal y que con su fatalidad trae al barí la enfermedad y la muerte segura. Es el que desencadena las tempestades y las tormentas, que allá son frecuentísimas, tanto que de Venezuela llaman en esa zona el faro del Catatumbo, porque en la noche hay permanentemente tormentas y siempre están los rayos iluminando la zona. Entonces eso hace que las noches sean muy peligrosas. Y yo recuerdo que estaba en el bodío con el médico y veíamos que venía una tempestad por acá con fuertes rayos, uno podía ver la cara del otro perfectamente, porque no teníamos luz, y de pronto venía otra tempestad del otro costado, y se juntaban, y aquello era impresionante por los ciclos de humedad y de bosque que hay en la zona, cosa que se ha ido perdiendo con el aumento, con la deforestación, ha aumentado la velocidad de los vientos, etcétera, etcétera, y eso ha afectado el ciclo de humedad y tempestad. Pero entonces las tempestades eran muy peligrosas, por eso era muy peligroso andar de noche por fuera. Entonces decía que Davidú anda suelto por las noches y es peligroso salir del bodío a esas horas. Y para salvaguardar su casa de las malas influencias exorcizan, se dice así, ¿no? Pero no sé ellos cómo lo llamarían. Ese es el concepto que usted decía ahora, que uno parte de un concepto de pronto
prejuiciado, pero lo que uno tiene en la mente. Por eso hay que pasar el umbral, no sé, uno tiene que pasar el umbral de su ideología a la ideología del otro. Entonces, ellos exorcizan con un leño encendido el bohío en su interior, agitándolo por los alrededores del interior del bohío. Entonces el cacique, el jefe del grupo, cogía un leño que estaba en la mitad del bohío y lo paseaba recitándole oraciones a Davidú, llamadas yacucainas, oraciones. Pero son muy rezanderos, rezan mucho para evitar el peligro. Cuando alguien se enferma por su causa, se dice que se ensaña en su víctima, y como tiene poderes superiores, nada hay que hacer. Lo mejor es dejar tranquilamente morir al enfermo. Son muy estoicos. Cuando alguien cae grave en la enfermedad, como en el bohío se duerme en hamacas, el individuo se tira a la hamaca y no se alimenta más, no vuelve a comer. Y todos pasan y miran a ver cómo va. Y una vez muerto, entonces lo llevan con la hamaca a la selva para entregárselo de nuevo a la selva, para que los animales de los que vivió en la selva vuelvan a retomarlo. ¿Sí? Entonces, de Davidú proviene un primer grupo de enfermedades, las graves, las mortales. Por eso hay que temer a Davidú y huir de él. Otras veces existe Chikvarina, que se identifica con el mal que proviene del hombre blanco, quien con sus malas influencias trae enfermedades al barí. Con Chikvarina sostiene una especial relación de intercambio espiritual en las horas de la noche, buscando su protección y luz. ¿No? Es como el lado bueno. También la enfermedad y la muerte pueden provenir de Daibagdojira, quien vive bajo las aguas de los ríos y puede causar el ahogamiento. O de Chikcharabra, espíritu que está en el suelo y que trae vómitos y lombrices. ¿No? Existen otras dolencias menores, producto de la casualidad, y para las que puede haber remedio. Estas son más serias, ¿no? las que he mencionado. ¿Cómo manejan la terapia? El barí establece comunicación interior con los espíritus para determinar por la autocrítica si debe admitir alguna responsabilidad ante la enfermedad o esta proviene de alguna mala influencia de otros congéneres o del hombre blanco. La terapia motilona no corresponde propiamente al campo de la botánica médica, sino que las plantas utilizadas representan ante todo un simbolismo para pedir la curación o para ejercer alguna protección preventiva. Su uso depende de la consideración previa que se haya hecho del tipo de enfermedad y de quien la envía. Ya señalamos la actitud resignada y estoica cuando se trata de algo mortal, por ejemplo el rayo, el ahogamiento, la mordedura de serpiente, que es muy frecuente, o las pestes. No hay seguridad de la existencia de curanderos con un rol diferenciado, a pesar de que míticamente se dice que tienen unos intermediarios. Entre los barí, por lo menos hoy no consta su evidencia. El diagnóstico y tratamiento son decisión personal a partir del autoexamen de los motivos que hayan podido causar la enfermedad y así considerar la gravedad o no que pueda revestir y por tanto su posible o imposible curación. Este autoanálisis se realiza a partir de los elementos de juicio que posee el individuo por propia experiencia, por el conocimiento y manejo de la mitología y por la capacidad de diagnóstico de su enfermedad. Ellos tienen que poseer pues todo toda una cantidad de mitos religiosos que debe manejar para entenderse. De aquel derivará su actitud ante esta, de su capacidad de diagnóstico. Si es grave y mortal, adoptará la extrema resignación ante su destino. Los promedios de edad en esa época por allá eran de 40 a 45 años. Aunque la muerte tampoco es el fin de todas las cosas, para el barí la muerte permite el paso a un mundo nuevo lleno también de muchas experiencias diferentes al de esta vida, pero rico y novedoso. Es decir, ellos después de la muerte creen que pueden seguir cazando, que van por un bosque, hay muchos ríos, etc. De todos modos no abandona sus yacucainas o invocaciones por las que se dirige a Saimaidoyira solicitando la curación.
También utilizará de diversa forma la dróxara. La dróxara es como decir para nosotros el vivaporú, digamos así. Esta consiste, haciendo una analogía, en un preparado de hierbas compuesto de las hojas del balso, el tabaco, el ají, las cuales una vez secas se desmenuzan y mezclan. Por lo común son las mujeres las encargadas de recoger las plantas, machacarlas y guardarlas en un pequeño calabazo para que el enfermo recurra a ellas, pues por su medio se obtienen poderes curativos emanados de lo sobrenatural. Es decir, ellas siempre tienen cierto poder, especialmente el balso, que con su flor amarilla conserva el poder del sol, que el sol es importante. Al balso se le atribuye un valor especial debido a que por su flor amarilla y su permanente renovación anual ocupa el primer lugar entre las plantas del bosque, y se le atribuye un valor particular, pues por él se manifiesta el poder creador de Salmadoyira y sus favores para el baril. El uso del tabaco parece fue aprendido por contacto cultural con los yucos, que son los vecinos de arriba, yucos, que son otra familia, ¿no? Porque los baríes son chipchas, los yucos son caribes, no estoy mal. A ellas agregan indistintamente otras, ya sea de ají o yuca, según el criterio con el que quiera potenciarse la dróxara. Entonces ellos mantienen y se ponen. El enfermo toma la dróxara o mezcla de hojas, las humedece en su boca recitando las palabras según donde se sienta el dolor y haciendo referencia al lugar del cuerpo. ¿No? Van diciendo, me duele aquí, me va a aliviar. El tipo de yacucainas varía según la inspiración individual. Los viejos son quienes conocen mayor número y quienes enseñan a los jóvenes. Siempre son los jefes del grupo familiar quienes lo recitan para curarse a ellos mismos, a su mujer o a sus hijos, y son ideadas más que todo en las horas de la noche, si rezan de noche. Los conocimientos previos para producir las yacucainas son ya suficientes cuando se llega a la edad madura, ya han sido entrenados. Un ejemplo de yacucainas es el siguiente: Agdemaidactru, para el caso pidiendo se quita el dolor de la pierna, o Chiboquiraidactru para la diarrea. Al tiempo que se recita, se unta la dróxara. No consta que existan rituales específicos, solamente ese tipo de actitud. La enfermedad no se entiende como un fenómeno de tipo orgánico, pues los varios no tienen conocimiento de tipos anatómicos o fisiológicos propiamente, sino en relación a las zonas en donde se presenta el dolor y que son palpables. Entonces habrá dolor de corazón, de estómago, de extremidades, de ojo, de pulmones, de cabeza, de cuerpo, de fiebre. Anteriormente, cuando ésta se presentaba, practicaban las sangrías, haciéndose cortaduras en diversos lugares, ya por sí mismos o con ayuda de otro, hasta repetirlas en lugares ya cicatrizados cuando no hay otro sitio. Es la Ishara, cuya explicación se funda en la idea de que al expulsar la sangre con ella fluye la enfermedad. Otras prácticas menores: en casos de gripa, untan musgo en la garganta o cubre el pecho con caraña. La caraña es una goma de un árbol, una especie de goma de árbol, es de un uso frecuente. La mantiene a su alcance para aplicarla en forma de cataplasma, por ejemplo, para extraer los nuches de los granos de la piel. Dicen que es caliente, ¿no? Me contaba una monja que estaba allá, que había estado muy enferma de una gripa y tenía que venir a Bogotá y no podía salir y viajar, entonces llamó a uno de los baríes, le puso caraña en el pecho y tal, y amaneció bien. La dróxara no solo ejerce una función curativa, también puede emplearse de manera preventiva, antes de realizar alguna faena que significa especial esfuerzo físico, como pescar o cazar, o para participar en competencias, porque ellos hacen carreras atléticas por el bosque, por los caminos del bosque. O marchas para protección de malas influencias, y es garantía de bienestar. La medicina occidental es clasificada en dos tipos, de pastillas y de inyecciones. Entonces yo notaba que lo que les costaba más trabajo entender y asimilar era que uno de ellos lo entrenaron de enfermero, o de, ¿cómo se dice?, primeros auxilios, algo así. Promotor, sí. Y el promotor se atrevía a poner inyecciones y a ellos les parecía una contradicción muy grande.
siendo que las inyecciones es cosas de blancos. ¿Cómo así que este no está poniendo inyecciones? Y la crisis llegó en el tiempo que estuve allá a un momento muy grave, porque él, al poner una inyección, en vez de ponerla intramuscular, la puso intravenosa. Y entonces el niño se murió. Entonces ya no querían saber más de ese promotor, porque les parecía que no era una persona que estaba mentalmente capacitada para hacer ese tipo de prácticas, ¿no? Bueno, eso es historia patria, pues. Al tratamiento con las primeras, con las pastillas, consideran que un promotor sí lo puede hacer. Lo juzgan menos eficiente que al segundo, que es más característico de los tratamientos cuando se visita al médico. Sin embargo, ya para terminar, estas medicinas son o no útiles según la voluntad de los espíritus superiores. De ellos dependerá que el barí se cure o no, más que de sus mismas cualidades. También es frecuente que los barí reciban consejo de sus vecinos, los colonos, y utilicen remedios caseros, que les dicen los campesinos. La posición del suero antiofídico representa un poder especial contra la muerte que causa admiración de su parte, pero aún su resultado es fruto de la voluntad superior sobre el destino del barí. Existen casos en que alguna madre ha dado por muerto a algún hijo suyo y lo ha desechado por ser resultado del hado de David-dur. Su corazón representa un choque en sus concepciones tradicionales y está creando una nueva situación en la cultura. Si ya estaba muerto y llegan y lo reviven porque le aplican el suero o algo, para ella ya David-dur ya le había sentenciado su curación. No sé, me gustaría sus comentarios y hacer una comparación si quieren, para que ellos preparen su mente para lo que puedan encontrar. Lo interesante que tú comentou antes que tú entraste era que eles não tenían especialista en curas, era familia que estaba encargado con la cuestión del tratamiento. Muy interesante. Sí, los mayores que ya han adquirido la herencia y la tradición, ¿no es cierto? Los padres de familia. Y rituales. Rituales no les di rituales ni uso de alucinógenos. Pero otros rituales. Ni de alcohol tampoco. Nada. No precisa de sustancias necesariamente, mas não iam juntar para rituales para más o menos reproducir toda esta relación con el cosmovisión. Sí, solamente la dróxara y... ¿La qué? La dróxara, es decir, la preparación que hacían con plantas. Sí. No le vi otro tipo de sustancia especial. Ajá. Para que le diera poder, porque usted sabe que estos cazadores recolectores pues no tienen mayor complejidad, ¿no es cierto? Sí. Pero eso no quiere decir que no tenían rituales. Yo no estoy preguntando sobre sustancias necesarias. A lo mejor en la aplicación el ritual es el rezo, ¿no? La yacucaina. Sí, estar recitando, leyendo. Todos podían estar toda la noche diciendo oraciones. Sí. Y ese será un miembro de la familia haciendo las oraciones. Sí. Muy interesante. Sí. En la hamaca, ¿no? Están en la hamaca, están diciendo oraciones. Y sueños. Sí. Pero no entré más intríngulis, ¿no? Como usted me está preguntando, cómo serían los sueños al respecto, por ejemplo, en la noche. De todas maneras, a veces en la noche hacían actividades productivas, como ir a pescar. Sí. Y siempre temían un poco el riesgo que representaba la noche. Seguramente lo hacían en épocas en que no hay luna o no hay tempestades, por el riesgo de las tormentas y de los rayos, ¿no? Que los rayos obviamente pues matan a cualquiera. Lo que me llama la atención que recordando que esa investigación con los Sibundoy era una persona que estaba con poco tiempo entre ellos, yo supongo
o que você aponta desta relação entre, vamos pensar, a cosmologia, o mundo invisível e o mundo natural, trabalham junto. Eu não posso dizer que no caso do oceano, do CO2 e dos campos era diferente. Só que suas respostas para mim seguiram muito mais uma linha que eles certamente esperaram que eu, como não indígena, ia entender. Porque a divisão é muito bonito e interessante pensar que esses registros, vamos pensar o registro do invisível e como isto cruza com o registro do visível. E que o que tu tienes, de facto, é onde esta, que hoje em dia chama perspectivismo, mas onde esta relação é muito mais claro entre os próprios Baré e o que não, os não iam contar para mim. Sim, por causa do tempo entre eles, era muito breve. Essa acho que penso que vocês devem entender que vão aprender coisas, pero lo que é para aprender é muito maior. Claro. Sí, porque introducirse ya al mundo de la religión, ¿cierto? Entre comillas, pues implica mayor conocimiento de su lengua, etc. Sí, y tiempo. Establecer a relación demorou vários meses hasta que eles estavam muito mais a vontade de falar sobre todas essas experiências do outro mundo. Que no caso de Julio, não recordo se tu estavas aqui, mas muito claro, eles tinham claro em suas cabeças o que podem contar com o blanco para não sofrer humilhações ou choques de valores. Y no es fácil que usted pueda observar lo que ocurre, porque yo al principio empecé a coquetearles desde afuera para que me pudieran dejar ingresar a sus viviendas. Y el arma que utilicé principalmente fue defenderlos de la invasión de los colonos que les estaban quitando las tierras. Y vieron que me sometí en un debate con los colonos a una actitud agresiva, donde me sacaban machetes y toda esa cosa los colonos, porque yo estaba diciéndoles que por qué no podía haber selvas con animales de selva, porque los colonos peleaban que era necesario que el Estado pudiera utilizar los recursos que producían en el campo, y que qué bueno poder sembrar café para que el Estado se gane el sobreprecio y no sé qué más, y para qué zonas de selva, qué importancia. Entonces yo les daba argumentos y yo a esos colonos les argumentaba la importancia que existieran los barí, que existieran con sus tierras. Entonces eso me fue permitiendo que me fueran aceptando en la vivienda, porque no es fácil pues usted entrar a convivir allí. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener la ventaja de que ya llevan el contacto listo para poder entrar a las comunidades. Pero yo pienso que vai ser importante no início, ustedes de hecho juntar com os liderados das aldeias para tratar de entender o que eles estão esperando de ustedes. Porque se foi solicitado da organização indígena e pensam por alguma razão os antropólogos vindo de fora podem fazer diagnóstico, será interessante ustedes tener claro quais são as expectativas que eles têm de esta investigação. Por ejemplo, la experiencia ya, ¿cuál era la atención médica que ofrecía el Estado? La única experiencia que yo vi era unos promotores que tenía el servicio de salud que repartían quinina, nada más. Es decir, observar si había paludismo o no, básicamente. No sé allí cómo sea la experiencia, cuáles sean los servicios de atención que ofrezca el Estado, o si no ofrece ninguno, ¿no es cierto?
cuál es la oferta que da el Estado a las necesidades de salud de la gente. Entonces pasaba, claro que estos promotores de la medicación de la quinina sufrían muchos ataques por la guerrilla, que les quitaban los caballos, o les quitaban la droga, o los secuestraban. Habría que ver allí cómo son los mecanismos de manejo de la atención primaria que tenga el Estado. Sí, yo pensaba que necesitamos, antes de entrar en esas técnicas de investigación, pensar un poco los intereses personales de ustedes en esto, y también necesitamos, yo pienso, Mauricio, para pensar cuáles son los primeros pasos que ustedes pretenden hacer cuando lleguen en esas comunidades. Yo pienso que un mapeamiento de los recursos que ellos tienen para atender problemas de salud es una cosa que tiene que ser un inventario, ¿no? Una identificación de los recursos. Yo no sé, aquí en este libro dicen que ellos tienen raiceros, entre ellos tienen raiceros, Ujaibaná y más o menos, alguien está leyendo la parte de etnomedicina. El raicero, Ujaibaná y el botánico. Yo no sé el caso con el Chocó, pero lo que tiene que hacer es descubrir quién son los especialistas. Y no necesariamente presumir que son iguales que como otros grupos. Si yo entiendo, con los Bari no había especialistas. Con Luciana no había personas especialistas en herbas. Este fue oficio de las mujeres en general, un conocimiento general de las mujeres. Y la cuestión de especialistas, no había parteros también. Y el Curaca estaba trabajando en casos de enfermedades que desafían el conocimiento, los saberes, vamos a decir, familiares y de mujeres sobre enfermedades. Entonces había una cierta división. Lo que yo no entiendo con este trabajo aquí, que cuando entro en la taxonomía, que van a decir que tiene 3 grupos: enfermedades enviadas por Dios, y van a dar entre arcoíris, enfermedades de los blancos y enfermedades de los Hai, enfermedad que les llamaban del indio. Y entonces dicen, segundo esas 3 categorias, que este iba a indicar el tratamiento. Yo duvido, pero eso es solo con mi experiencia, es que la primera pregunta es de Dios, es de Hai o es de blanco, menos tal vez algunas enfermedades específicas, era mucho más la respuesta al tratamiento. Pero yo no puedo decir porque yo no estaba aquí haciendo esta investigación, pero parece un poco estática essas categorias, que eu sei que Luciana não vai pensar que uma enfermidade de hechiceria hasta que essa enfermidade desafia os outros tratamentos que eles sabem. Há conhecimentos de sintomas e certos tratamentos para esses sintomas. Então, quando a enfermidade começa a mostrar coisas diferentes, sintomas diferentes, ou não responde, começam a se suspeitar na questão de uma coisa mais séria que está acontecendo. Pero eu não sei, no caso daqui, que o que temos aqui são um trabalho muito interessante sobre classificações, hierarquias, sintomas, causas, pero não o processo da enfermidade. Não sei. Pero en la ausencia de
de Mauricio en este momento, yo pienso interesante yo entender un poco más sus intereses particulares en esta investigación para nos pensar un poco cómo montar. Yo voy a pedir a ustedes montar una breve esbozo de proyecto plano de trabajo que más o menos va a apuntar lo que interesa en este momento de aprofundar, sobre todo los que van a hacer su trabajo de graduación. ¿Será que tomamos un break? Tomamos un break entonces. Bueno, yo pienso que vamos a parar, yo no voy a andar más en las técnicas y algo a mañana, y es interesante nos comenzar ahora, ustedes a hablar, ya cansé, un poco de cuáles son sus expectativas de este mês, es un mês que vai passar, deste mês que vão passar, como estão imaginando essa experiência, o que pensa que vai buscar, conseguir. Iniciamos com quem? Ou com o Renato ou com o Juliana? Quem quer iniciar? No, pues la expectativa. Yo, por ejemplo, tengo claro que pues es un proyecto en el cual vamos a estar vinculados, ¿sí? Y que debemos, digamos, pasar un informe final donde lo que necesitamos recoger es todo en términos de salud, nutrición, educación y agua de estas comunidades, ¿cierto? Eso de pronto ya puede poner ahí como el límite a lo que podemos acceder. Pero yo considero que aunque es un mes, podemos maximizar, digamos, los recursos y la manera que nosotros vamos a estar acá en campo y la sensibilidad que desde ahora ya debemos empezar a manifestar para poder que cuando vayamos a campo no nos limitemos simplemente a recoger digamos, la información, el protocolo y ese tipo de cosas que nos van a, digamos, a sesgar la mirada. Yo sé que tengo el proyecto en un principio sobre lo que ya estaba hablando, pero que luego, digamos, voy a llevar a campo la idea que he venido construyendo desde ya, bueno, 1 o 2 semestres más o menos, o de lo que me interesa en realidad, la evolución de lo que me interesa, y que muy posiblemente cuando llegue a campo se pueda eso modificar. Y como usted decía, si usted va a tener una experiencia en campo, muy posiblemente, digamos, muy posiblemente usted lleva una idea y vuelve con la misma, pues no hizo nada, ¿sí? Entonces, digamos que ese es el primer acercamiento que yo hago, lo primero que pienso, de que muy posiblemente lo que yo quiero hacer es la relación entre salud y territorio, que ya me da una idea de estas charlas sobre la salud como praxis, que es muy importante, en relación al territorio como ese espacio de significaciones, más que el espacio físico de contacto. Entonces, ¿cómo se relaciona tanto la salud como praxis y el territorio en términos de significación? Ya que estos signos como tal intervienen o interpretan, o ¿cómo decirlo? Sí, hay como una interpretación en el proceso de salud y enfermedad, o sea, desde el territorio, porque ya he empezado a leer bastantes artículos que más o menos, pues no así manifiestan de facto la relación salud-territorio, pero más o menos se acercan. Después de que estuve en la charla de Tobón, como le contaba hace poco, me di cuenta de que hay varias cosas que uno puede intentar dilucidar en esta práctica, que no va, digamos, en relación a lo institucional, que es lo que nos corresponde, pero sí en términos de la sensibilidad antropológica que yo ya llevo a campo, ¿sí? Para mirarlo. Pues en ese sentido, más o menos son lo que yo pienso que me puedo encontrar en campo. Además, ya llevo como un bagaje de lo que son los Emberá y, digamos, los grupos como tal, sus prácticas, todo lo que muy posible me puedo encontrar, lo que muy posible no me puedo encontrar, para tener en cuenta eso desde ya. Entonces, el trabajo de campo empieza ya, no empieza allá, sino desde acá. ¿Sí? La construcción de la idea. Sí. No es que voy a ir allá a la comunidad donde me toque y voy a empezar de cero. Yo creo que esa es la imaginación que nosotros como estudiantes debemos tener, ¿sí? Que no nos podemos limitar a que simplemente vamos, como lo decía ahora, a recoger esa información y traerla y hacer el informe, no. Simplemente intentar
¿sí? Ver las posibilidades Sí. y de hecho ser muy conscientes de las limitaciones Sí. que podemos tener. Si no somos conscientes de las limitaciones, pues vamos a intentar hacer un trabajo que no va a dar cabida a nada. También considero que como sea, y pues me lo estoy proponiendo desde ya, es que muy posiblemente el otro semestre voy a estar allá, ¿sí? Ujú. Que este solo mes que voy a ir no es suficiente y que en realidad voy a volver, como sea, pero voy a volver. O hasta donde me lo permita, ¿cierto? Sí. Como se esperando ahí por el río. Hay cosas sobre cuestión de territorio, yo pienso es una área muy importante para pensar esta relación con la cuestión de salud y la relación. Tengo un norteamericano, pero él hizo el doctorado en Brasil y él tiene que trabajó con los Océano Sequoia de Ecuador, de Cuyabeno, y hay un grupo en Amazonas en Brasil a hacer una comparación, pero usa la idea de territorialización, De la salud. cómo los indígenas entran y usan y relacionan con el territorio, en un sentido, una relación activa. Y yo pienso que esto es muy importante de pensar, ocupar con memoria, ocupar con cosmología, ocupar con prácticas, ¿no? Y yo pienso que debe tener cosas que está trabajando más en la cuestión de sentido lato. Ahora no sé con la cuestión de los Embera, donde tú vas a estar, si también tienen problemas con el océano. ¿Cómo se llama el autor? Little, el autor, Paul Little, L-I-T-T-L-E, territorialización. Él escreve en portugués, pero no es tan difícil entender portugués para leer. Es muy rápido la persona. No sé si tiene cosas en español, pero yo sé que la Universidad de Brasilia tiene una serie de informes, serie antropológica, que llama. Si usted va para el Departamento de Antropología del UDAN, de la Universidad de Brasilia, tú encuentras uno de los artículos más importantes sobre esa noción de manera de buscar. Entonces, Pues igual que Sebas, hemos estado leyendo mucho sobre los estudios que se han hecho en esta región de los Embera del Chocó, de alguna manera para leer lo que se ha hecho, o sea, pues teniendo en cuenta que va a haber un contraste, ir ahora en esta época. Por ejemplo, leíamos no solamente lo que ha escrito Mauricio, sino que pues, en la biblioteca encontré un libro que era sobre estudios sobre estos grupos como de 1930 y así, entonces como que rastrear un poco el proceso de las investigaciones que se han hecho ya para saber con qué me puedo encontrar o qué de lo que han dicho ha cambiado. Pues en términos del trabajo, llevo unos semestres leyendo sobre la familia y sobre las mujeres en la familia. Pues no lo había pensado que fuera en un grupo indígena, pero entonces con los textos que nos mandó de todo eso, me interesa mucho como estas familias indígenas y las prácticas alrededor del parto, del embarazo. Por ejemplo, el texto de Sheila Kosmicki, que hablaba sobre las restricciones del comportamiento, los mecanismos de apoyo, y con lo que estuve hablando ayer de las prácticas de autoatención o de las mismas prácticas Sí. que pueden ser por parte pues, de esto que vamos a rastrear, si hay apoyo del Estado o no, o cómo solucionan este evento que es como el parto. el tema está muy relacionado también con nociones del cuerpo. Y también, yo supongo, con la cosmovisión. Eu vou buscar esses trabajos de mi alumna que trabajó con los Munduruku. Os Munduruku es un grupo en Brasil que ya está bastante años en contacto, pero viven
relativamente aislado en la selva amazónica, en Amazonas. Y muchas de sus ideas parecen más de los ribeirinhos, pero esa idea de los fondos, del agua, del peligro y todo eso. Y por ella ser embarazada, cuando hizo la investigación, consiguió mucha información con las mujeres que antes que estaban embarazadas dicen, no hacemos nada, no hacemos dieta, no estamos así. Y cuando ella llegó embarazada, el segundo momento que hizo su investigación del doctorado, las mujeres comenzaron a cuidar de los dos, de que podían hacer, que no podían hacer, ficaram preocupadas com o marido, porque o marido estava exibindo uma enfermidade que passa com os pais, esperando niños. Es un área muy rico y es un área, yo pienso como Orlando habló, que tiene que tener mucho cuidado de sus propios pensamientos sobre este proceso, porque los saberes son muchos entre las mujeres sobre esto, las plantas, todo lo que ellos hacen, pero es bastante diferente y a veces nos esperamos. Entonces es bien interesante el tema, y un tema que toca un poco de lo que Luisa estaba diciendo sobre su investigación, que es sobre los saberes de las mujeres. Que cuando yo estaba entre los Siona en los años 70, el curaca, ¿no? El chamán, el taita, hoy en día, una figura que todo el mundo llama atención, pero el conocimiento de las mujeres que compartían la cosmovisión y el propio conocimiento que era de ellos era muy grande. Y ahí vienen los antropólogos y enfocan encima de los curacas, los taitas. Piensan que los taitas no miran las plantas, piensan que los taitas hacen todo, que es un poco de problema aquí con este libro, que tú no pasa para tú entender que saben las otras personas. Entonces es un área muy rica, muy interesante para trabajar. Sí, aunque en ese libro, en la introducción mencionan un texto sobre la maternidad e infancia en el pueblo, pero estoy como buscando. A ver, de pronto que... Sí, no, essa tiene esse de Tati, não? Que era um professor de Medellín, que tem 2 tomos, é enorme, e eu penso que ele mandou o PDF para o Maurício. Este que, sim. Eu não estou recordando o sobrenome dele, vamos ver. Sánchez. Sí, creo que sí. Que tiene aquela esquentar el brazo. Ese sí, pero Sí. no Não, mas não é essa. Bueno, há que para esquentar o braço que empieza aqui. Vamos ver. Sim, para calentar braço. Para calentar braço, maternidade e infância. O Maurício tem o PDF. Sim, recebeu, são 2 tomos, é enorme. E é uma coisa que vai de epidemiologia para as questões mais socioculturais. Sim. Entonces, Ivonne. Bueno, pues yo pienso igual que el compañero, que pues en la medida en la que vamos a desarrollar los temas planteados desde la institucionalidad, pues el tema del agua, de la salud, de la nutrición, pues mi interés sería el trabajo de mujeres y enfermedad, pero entonces estrechamente relacionado al tema de la menstruación. Y pues no sé si el tiempo sea suficiente porque pues es un tema pues un poco complicado, pero entonces pues igual que Sebastián, la idea sería como llevar una idea y pues a ver qué sucede y pues ya volver como con la intención de mejorar la pregunta
o las intenciones, los objetivos. Hay un libro de Elvira de la DA, que es una peruana que ahora trabaja en Brasil, pero publicó un libro en español sobre, es una revisión de todas las investigaciones, o muchas de las investigaciones que exploran la noción de sangre relacionada con mujer y menstruación. Y es interesante usted leer, porque va a dar una idea general de las posibilidades, de la diversidad, de cómo la cuestión de sangre es una sustancia altamente importante en las culturas. Trato diferente, dependiendo de cultura. Entre unción es una cosa que atrae, no es culpa de la mujer, pero la sangre menstrual atrae, hay un olor que atrae espíritus. Pero ese libro es muy interesante en trabajar, revisar los trabajos que han hecho. El nombre es El Recuerdo de la Luna. Gracias. Muy hermoso, sí. Sí. Luis Elvira Velam El Recuerdo de la Luna. Sí. Y aparte porque como la forma como ella teje como las relaciones de género a partir de la sangre, ya una comprensión muy bonita de lo femenino en varias comunidades, abarca muchas comunidades. Una cosa, no sé si metiéndose ya en esos temas tan femeninos, tendría que tocar la ablación. ¿La qué? Ablación. Cliterectomía. Cliterectomía. Corte del clítoris. Mutilación. Mutilación del clítoris. Mutilación Sí, genital. no, yo entiendo ahora. Sí, los tienen. Sí, pues en Vera la tiene. Y han estudiado un poco el origen, a ver si es por influencia del contacto con los africanos, con los afrodescendientes. Sí. Porque creo que en Colombia no hay otra comunidad indígena que la practique. De hecho, pues yo he seguido muy de mano ese tema porque me gustaba, pero considero que la posición de ser hombre, digamos, en esa relación de campo, en antropología, no me permite acceder a eso porque es algo muy cerrado. De hecho, en Anselma Caldas, aquí a 2 horas, se practicaba hasta el 2015 la cliterectomía. Entonces, la cuestión es que es bastante complejo y eso en Colombia se descubrió en el 2007, de que se practicaba. Sí. Y fue porque una señora de la alcaldía de Pueblo Rico, una de las secretarias o no sé qué, divulgó a un periódico que una niña había muerto por desangramiento, por una mala práctica de y por la infección, que por genera el corte de condiciones antihigiénicas. Yo creo que tiene mucho efecto en la salud de las mujeres. Sí, Sí. no, En todo tipo de salud, ¿no? Física, emocional, etc. Okay. Entonces yo no sé si te va a... interesante porque también tiene efectos sociales, Sí. la represión del género femenino, Sí. porque ya no las ven de la misma manera, entonces afecta, o sea, en términos de Sí, violencia. porque es una manera de Sí, expresar la fidelidad, etc. Entonces, si se va a meter con ese campo de la menstruación, etc., yo creo que podría intentar a ver qué puede saber de la ablación y de la práctica de la ablación y sus efectos en la salud. Yo creo que es un tema sumamente difícil como para uno meterse en trabajo de campo, ¿no? De pronto Tiene que ser mucha con amistad. mucha sensibilidad, exacto, como que no entrar directamente porque de pronto puede que ellos estén como... Hay que tener mucho Empezar tacto. por el hecho institucional, porque ahora las instituciones están, digamos, mediando todo eso, entonces uno puede ir o entrar a la salud pública y decir, bueno, ustedes como tal cosa, tal otro, y ya luego empezar a descubrirse en el campo, porque ya directamente, como usted lo dice, es muy complicado. Sí. No, pues llegar a decir, oiga, ¿usted cómo tiene eso? Pero con Pero en otras cosas sí, con el tiempo ir planteando Pero si preguntas. usted va a indagar de la menstruación, va a caer en ese tema necesariamente. Bueno, pues con respecto a qué cosas vamos a encontrar allá, yo creo que sí es muy importante como tener en cuenta lo que usted nos ha compartido acerca de sus experiencias personales estando en campo y esa sensibilidad a la que nos invita todo el tiempo que tenemos que tener para con ellos. Y
Me parece muy bonito también lo que usted hace y es invitarnos como a esa relación de no desconocer, pues que no es una sola causa, o sea que en contexto todo puede estar relacionado y que no enfoquemos la mirada solamente como a algo y lo dejemos ahí, sino que es como dejarnos permear de todo. Pues en sí mi propuesta de investigación allá, mi interés personal es, aprovechando que vamos a tener como un foco en el tema de educación, me gustaría hacer como una comparación en términos de estudio de familia, cómo se da la educación en una composición de familia de padre, madre e hijos y en una composición de familia donde solamente lo dirija como una mujer. ¿Cómo influye eso en la educación de los niños? O si no tiene ningún tipo de influencia, pues no sé, quisiera como ver esa relación en términos ya de familia, pues teniendo en cuenta la composición de familia que tenga. Eu penso que antes que comece a pensar nesta composição da família, o próprio descobrimento de como o conhecimento passa de uma geração para outra, passa pelos niños e de facto, de hecho, los trabajos que están, yo trabajo esto con la cuestión de narrativa, porque si usted va a mirar el área del Putumayo, usted tiene tradiciones de aconsejos entre los mitotos, y si usted conoce el trabajo de Juan Álvaro Echeverry, que sobre tabaco frío, coca caliente, que esses aconselhos passam via em las sessões masculinas. Eu não sei como passa entre as mulheres, é interessante pensar isso. Pero entre os homens, entre tipos de aconselhos com ambio e tabaco. Ambio e coca. Agora, entre Luciana, o mais interessante é uma grande parte da literatura oral são narrativas sobre como a vida deve ser. E são cuentos orales, narrativas, que na época dos anos 70 todo mundo sabia, dominava este corpo, vamos dizer, de aconselhos de como deve viver. Então, essa é uma linha que é interessante tu pensar. Outra coisa que está nascendo neste momento com a questão da educação do Ingold e Marvin Harris, que não é Marvin Harris, que trabalha com os ribeirinhos, Harris. ¿Con los qué? Ribeirinhos em Amazonas. La gente que vive no rio. Sí. ¿Cuál es el antropólogo? Harris, pero no, es un inglés, pero el primer nombre no es Marvin Harris. Eu teria que recordar, pero lo que están enfatizando en este momento es la cuestión de experiencia, aprender con el cuerpo, aprender con la experiencia, y hasta personas trabajando en etnoeducación están viendo muy claramente que el lugar de la escuela no es el edificio, el lugar de educación es en la experiencia. El concepto de comunidad de práctica también ha sido muy usado. Comunidad de práctica, sí. De Jean Lave. Jean Lave o Lave, ¿cómo se pronuncia? Esse eu não conozco, pero esse de facto es un tema bastante investigado neste momento com pessoas com interesse em como o conhecimento é passado, não é via educação formal. Então, nesse sentido, eu ia dizer que sua proposta é um pouco ampla demais, até que tu descobre não, que são as maneiras que o conhecimento é repassado pelos jovens. Então, interessante, temos um caso muito interessante no Brasil de los Jetá, que eram caçadores-coletores e viviam no sul, no estado de Paraná,
en la floresta eran aislados en el sentido que no tenían ningún contacto oficial. En los años 50, el Estado de Paraná decide que van colonizar la parte del Estado que vive en este grupo. El grupo no era muy grande, era cazadores-coletores, entonces talvez unos 150, 300, no sé qué son las estimaciones. Y en 10 años, reduziram esses indígenas para 15 adolescentes e niños. Nadie em cima da idade de 12 anos. Isso foi entre 54 e 64. Que não é tanto tempo. Eu sei que vocês não estavam nascidos, mas não é tanto tempo atrás de pensar este tipo de erradicação de todo um grupo. E uma aluna começou a localizar porque os niños foram espalhados, algum cura adotou uma e queria educar que um menino que ao final morreu, famílias blancas, e os outros depositaram em outros grupos indígenas no sul. E uma investigadora, uma antropóloga com seu mestrado foi atrás de localizar quem podia, localizou 12 de los sobreviventes já maiores, já mais viejos. E no doutorado, ela levou 3 destes de volta para a área que era original deles. E isso é muito interessante. 2 dessas pessoas recordaram o idioma porque eram os mais viejos quando perderam seus pais. E outra era uma mulher que não falava. Ela era muito pequena quando aconteceu esse desastre. E aí vai de regresso à área já colonizada, a floresta desapareceu e a memória dessas pessoas, neste ambiente, o ambiente totalmente transformado, e a memória dos hábitos dos pássaros, dos animais, da relação com a natureza foi impressionante. Então, esse ensino, esta educação acontece muito temprano e de uma maneira muito profunda, que é muito diferente da educação formal. Então, aqui eu penso que investigar alguma parte da questão da transmissão de conhecimento, nem toda a transmissão, porque tu tem conhecimento de mulher, de homem, de caçador, de não sei o quê, que será muito interessante. Yo le diría a Edna que esos tópicos de etnoeducación son de los que más requieren etnografía y tiempo prolongado. Sí, está cierto. Eso requiere muchos meses para poder uno empezar a descubrir las claves, porque es que ni siquiera eso es hablando. No, la gente no sabe conceptualizar eso, nadie te va a poder explicar eso, solamente lo que tú puedas ver, ¿sí? Ahora, si tú eres lo suficientemente hábil para filmar con tu mente, ¿no?, cómo se porta la gente corporal y proxémica y espacialmente. Proxémica son los movimientos de los pequeños, ustedes saben eso, ¿no? Los movimientos de las pequeñas distancias y los pequeños espacios, ¿no? Un concepto de Edward Hall. Si tú tienes la habilidad para hacer eso visualmente, una proxémica de las relaciones madres-hijos y eso, y después compararlo con una proxémica, ¿no? Porque no vas a ir más allá de eso. O sea, es muy difícil que tú puedas llegar a entender qué es lo que está pasando allí, cómo los niños indígenas están aprendiendo, ¿sí? Y cómo se están dando esos procesos. Entonces yo no le metería todos los huevos a esa canasta para pensar que tú vas a poder hacer un trabajo de grado con eso, ¿sí? Tienes que tener un plan B, un plan C y un plan D, si es que te decides por hacer ello. Yo diría aprovechar, o sea, lo que cualquiera de los temas que, como ustedes han visto, son muchísimos ángulos y aristas de esto de salud, para que ahí canalicen una observación y desarrollen una idea y vayan pensando cómo plantean un problema para hacer una tesis decente, ¿no?
O sea, nosotros sabemos que esto no es una tesis de maestría, mucho menos de doctorado, es un trabajo largo, por ahí de 80 hojas, ¿cierto? Entonces, algo que se pueda manejar a partir de la observación que ustedes van a tener, que es, dados los tiempos que corren, es una buena etnografía, ¿no? Y sobre todo una de las últimas oportunidades de estar con grupos indígenas, por lo menos de esas latitudes, pero ver, o sea, uno debe tener una economía de la investigación y una economía de la metodología. O sea, ¿cuál es el costo-beneficio de lo que yo puedo tratar de hacer más o menos bien, ¿sí? Más o menos consistente? Uno no puede observar todo lo que quisiera observar, porque algunos asuntos o requieren mucho más tiempo, o requieren el conocimiento de la lengua, o tienen otros requisitos, o requieren recursos, ¿no? Por ejemplo, lo que Gina hablaba sobre las grabaciones, ¿sí? Y yo les he insistido, y los que tomaron métodos conmigo, yo les insisto, grabar lo que uno sabe que va a poder manejar, ¿sí? Porque uno se pone a grabar y a grabar y a grabar y termina encartado, no hace nada con eso. ¿Cuándo transcribe? ¿Cuándo va a transcribir? ¿Con qué tiempo? ¿Y cuándo va a codificar? ¿Sí? Porque una cosa, usted graba, transcribe y luego codifica y organiza, ¿no? Van a tener, yo les digo, 10 entrevistas de 15 minutos, ya es una cosa grandota, ¿sí? Ahora, si están bien dirigidas y estructuradas y van a un punto y tienen un interlocutor que les va a entender, y no como, por ejemplo, estas mujeres entienden algo de español, pero hablan un español muy precario, y aunque el intérprete va a dar un sentido general de información puntual, cuándo se enfermó el niño, a dónde lo llevó, tal, pero ya para matizar lo que ellas quieren decir, el intérprete, que es un muchacho con bachillerato, va a hablar como él habla, no como ella habla, ¿sí? Entonces van a perder buena parte del discurso de ella a través del intérprete, ¿no? Y cuando ella habla en español, va a hablar en un español muy precario, si es que y se cansan rápido y no van a contar todo lo que piensan. Entonces ustedes tienen que ver, ¿no? ¿Cuál es la información que van a poder manejar y van a poder recoger de cierta manera? O sea, unos itinerarios terapéuticos, unas reiteraciones sobre las cuestiones de salud o de educación o de nutrición, entre otras cosas. Paréntesis, perdón, acabo de acordar si no me olvida, ¿sí? Alto la acción, ¿sí? Ahora, el martes a las 9 en el edificio de laboratorios, encima de los cajeros electrónicos, la profesora Clarita González les va a hacer el taller de las mediciones nutricionales y a enseñar a manejar el instrumental, que es, bueno, que eso era instrumentales, es decir, 2 aparaticos de leche. Peso y sí, lo que sea. La doctora Clara González, edificio de laboratorios, oficina E204. ¿Qué vamos allá? ¿Qué hay allá? Les va a hacer un taller, una instrucción sobre medición nutricional, o sea, medir lo que miden los nutricionistas. Ella es la superdoctora nutrición de la universidad, ¿sí? Entonces lo que miden, la grasa, la cabeza, el cuello, ¿no? Y ella les enseña unas maneras de medir universales, de medir el estado nutricional. Bueno, ya, cierro paréntesis. No, es que la cuestión, yo solo quiero decir, cuestión de grabación también, un peligro de grabar sus diálogos, es que noto que las personas, los investigadores, comienzan a depender y pensando que son las palabras que son aquí dentro de esta máquina, que van a revelar lo que están buscando. Y elimina la cuestión de contexto y às vezes elimina también la propia agenciamiento del investigador.
estamos hablando de relaciones dialógicas donde usted también hace parte de instigar y preguntar enquanto la persona está hablando. Entonces, en ese sentido, grabadora, yo no estimulo grabadora menos si es análisis de discurso, si es el caso que yo hice con narrativas de aprender el idioma, pero no en cualquier... Mas yo pienso que... Entre más grande la distancia cultural, sí, menos confiable es lo que uno graba, sí, porque... sí. O sea, si ustedes van a hacer investigación de campo aquí en la galería con gente que es de Manizales y tal, ¿no? Y rápidamente ustedes pueden como armar una empatía, ustedes pueden tener una conversación más o menos confiable, de tener una intencionalidad más o menos transparente de la verdad, y pueden usar entrevistas. En una indígena en Vera que habla español, ¿sí? Que no sabe bien, porque ella yo creo que nunca se va a enterar bien qué es lo de la tutela y qué es lo de la cosa, y por qué viene el cabildo, y por qué les traen un intérprete, y por qué vienen los blancos, y por qué la vienen a grabar, y por qué le vienen a preguntar, ¿sí? Sí, no va a entender o sea, lo que ella va a contestar, ¿sí? en la entrevista, o lo que va a traducir el intérprete, tiene que ser tomado con mucha distancia, ¿no? Ahora, todo eso es parte de lo que ustedes conocen, pero todo eso lo tienen que poner en todo el contexto de lo que van a ver, ¿no? ¿Sí? Y ustedes mismos se van a dar cuenta que tanta... Es decir, a mí me parece que en el fondo de lo que aclara Mauricio está un poco el debate entre la inducción y la deducción en la investigación, ¿cierto? Se considera que si nosotros partimos simplemente de una información empírica para llegar a un análisis de la información, hacemos un proceso inductivo para llegar de lo particular a lo general. Se sabe, pues se ha discutido en filosofía, en epistemología, que la ciencia no es inductiva, la ciencia es deductiva, es decir, se parte de categorías, como planteaba la autora ahora, de conceptos, etc. Pero entonces, en este tipo de trabajos donde hay una diferencia epistemológica fundamental entre nuestros criterios y los de la población a que nos acercamos, es muy difícil que uno llegue y le funcionen esos conceptos que uno tiene. Yo te escuchaba ahora oyendo todo lo que has leído sobre lo que vas a trabajar. Entonces ya tienes un bagaje teórico. Tienes que ponerlo a prueba. Ese bagaje teórico tienes que, hasta cierto punto, no puedes someter el análisis de la realidad o la impresión que hagas de la realidad de ese bagaje teórico, porque te puede salir mal, porque puede haber una diferencia grande, como les decía ahora, porque hay un umbral, así como hay un umbral aquí entre el salón y el alrededor, ¿cierto? Donde usted pasa del umbral y ya está en otro ambiente. Así también al acercarse a uno a ese mundo, hay un umbral donde uno tiene que darse cuenta que está en otro mundo, que está en otra sociedad, con otros criterios, con otros conceptos. Y si bien uno ya tiene, porque por ejemplo yo voy a esa comunidad a estudiar el parentesco, pues obviamente uno le va a decir, oiga, ¿cuál es el parentesco de ustedes? ¿Cierto? Porque esa es una concepción que uno ya tiene del parentesco y que le permite entender cómo son las relaciones entre los consanguíneos y los afines que pueden haber en la comunidad. Pero ¿qué categorías tienen ellos para entender ese parentesco? ¿Cierto? Y esa es la importancia del curso de parentesco. No depende del prejuicio que ya tenga de los parientes, porque entonces nosotros tenemos el concepto de tío, de tía, de primo, de no sé qué, y tenemos que despojarnos de esos hasta cierto punto para poder entrar a encontrar la respuesta al interrogante que tenemos. Sí, eso sería lo que yo podría aclarar de lo que estaba señalando. Estar prestos a la emergencia de los conceptos. Sí. Los conceptos te van a servir después para saber qué es lo que pasa, pero primero tienes que despojarte un poco de ellos, ¿verdad? Pero hay só para regresar un poco sobre esa cuestión de educación, hay otras posibilidades, pensando que ustedes están para mirar la salud materna e infantil,
si nada más descubrir ciclos reconocidos y prohibiciones y tratamientos en la infancia, porque este comienza, ellos deben tener categorías reconocidas del crecimiento del cuerpo, de la persona, de la alma, en que hay cosas rituales y prohibiciones y dietas y todo. No sé si va a llegar en esto. ¿Cuál es el diagnóstico sobre educación? Mauricio. En el sentido que si es un diagnóstico que está mirando educación, esas aldeas tienen escuelas. Esperamos que sí. Yo creo que los van a mandar precisamente porque tienen escuelas. Y tienen maestros indígenas. Generalmente, donde hay más de 10 casas indígenas, hay una casa más grande que es una escuela, en donde hay un maestro multicurso mínimo, ¿no? Ahora, de ahí puede eso crecer hasta tener ya una escuela con más maestros y tener varios cursos, o sea, más parecerse a una escuela formal, ¿sí? Pero pueden tener desde algo muy precario hasta algo más elaborado, ¿no? Sí. Porque es interesante también indagar un poco sobre el sistema educativo que existe. Entre Luciano, es interesante, Luciano tiene todo un discurso sobre el desenvolvimiento de un currículo etnoeducacional, pero él va hablando con los profesores indígenas, el currículo, ellos siempre van a decir, no, tenemos que también tomar cuenta de ¿cuál que es? No recuerdo, alcanza Pablo, los colombianos o del Estado, ellos hacen una división y piensan que ellos tienen más obligación para dar cursos dictados pelo Ministerio de Educación que pensar cosas que son de ellos, ¿no? De etnoeducación. Entonces, es posible iniciar con alguna cosa así más fácil en el inicio, pero es un inicio, ¿no? Que puede ir eventualmente en la dirección de sus intereses. El diagnóstico escolar puede ser una cosa mucho más, pensando también, yo voy un poco en esta cosa de medir nutrición, de muchas otras maneras cualitativas de pensar nutrición, este recordatorio, yo no sé si esta palabra funciona en español, que hacen algunos nutricionistas, antropólogos en Brasil, que trabajan con una familia de ellos recordar qué comeron, que fue el origen de la comida de unos 24 años. Yo les pasé ese itinerario. Es muy interesante. Las encuestas nutricionales. Sí, es ¿de dónde ven? Los recorridos nutricionales de lo que recuerda la gente que comió. ¿En cuánto comió? ¿Cómo se llamaba el material de mi tocayo, que envió mi tocayo? Mauricio, es el recordatorio de 24 horas. Sí. Y entonces, yo pienso que su interés es muy amplio, pero debe pensar en cuestiones relacionadas con este diagnóstico de educación para tú llegar con esperanza eventualmente a su interés. Que todos debemos tener la esperanza. Sí, no, pero yo pienso que el diagnóstico, si hacen con cuidado, conocen las personas con cuidado, que tú vas a encontrar problemas a ser investigados. ¿Alguien estaba contando con irse a las 5? ¿No? No, que estoy preguntando si alguien tiene un compromiso a las 5 de la tarde. Yo tengo a las 6. ¿Ah? Yo tengo a las 6. A las 6. Sí, por eso, es que hoy la clase era de 2 a 5, pero pues no estoy diciendo que nos vayamos y lo estoy preguntando. Bueno, si continuamos podemos hacer, pero yo pienso, bueno, cada uno hablar y mañana podemos ver. Quería decir algo más, y es que pues uno como que constantemente tiene esa dificultad de delimitar el tema de investigar. O sea, yo creo que es un proceso obligado por el que pasamos todo, porque uno siempre tiende a tener como una idea general al respecto de lo que quiere hacer. Entonces,
pues me parece importante, digamos, la herramienta que nos decía el profesor Mauricio ayer, que posiblemente podamos vivir dentro de una familia, digamos que nos den el hospedaje y en la otra tal vez comamos o algo así. Entonces, analizar también esas dinámicas que se dan ahí dentro de la familia es un plus de una, porque pues ya estamos ahí. Entonces, sí, aprovechar como todos los beneficios que nos van a dar por ser de parte de la organización indígena. Sí. No, está cierto, es difícil predizer. Es exploratorio. Todavía, una cosa que yo estaba conversando ayer con Mauricio también, es que todavía la persona no consiguiendo todos los datos que quería, que pensaba sobre el tema para el trabajo de graduado, un buen relato subjetivo de la experiencia, sí, subjetivo, ¿no? De la experiencia también puede ser una excelente reflexión sobre el hacer de trabajo de campo, la relación con el otro, que yo pienso que grande parte de la base de antropología en etnografía hoy en día, con todas las críticas de nuestra relación colonial con el otro, es altamente importante, entonces es una cosa de bastante valor. Es muy válido. ¿Cómo se llama la etnógrafa esta que trabajó con los esquimales o con esta tribu allá en el Ártico, en Canadá? The Book of the Eskimos. ¿Ah? El que escribió The Book of the Eskimos. No, sobre mujer y hombre. Que ella escribe solo sobre de cómo sufría con el frío y cómo era una extraña, y que es uno de los libros que motivó la reflexión textual en ¿cómo llamaba ella? Se llama, bueno, etcétera. Pero quiero decir, sobre eso que está diciendo Jim, ahí hay algo interesante, ¿sí? Que creo que Jim lo llamaba el diario y el diario de campo, ¿sí? O sea, hay que tener cuidado, porque si uno no está alerta, termina siendo el diario. Entonces, me levanté, salí, caminé, entonces uno solo habla de uno, de lo que hizo uno, ¿no? Sentí, me habla, entonces se pone uno en primera persona y empieza a hacer un diario de uno y se borran los otros, ¿no? Entonces hay que tener alerta, tanto para estar escribiendo lo que le va pasando a uno y va sintiendo y cómo uno se va relacionando con las personas y con lo que va sucediendo, pero tampoco perder de vista que uno debe anotar lo que observa de las otras personas. Que haya objetividad. Eso lo tienen que tener bien marcado y estar bien alerta, ¿sí? Salir de la subjetividad a la objetividad. Sí, no, y manejar las ambas. ¿Sí? Porque lo que dice Jim, o sea, es una tesis, un escrito bien hecho, reflexivo, de cómo uno, como persona, ser humano X, vivió esta experiencia de la soledad, bueno, ni tan soledad, pero bueno, de ir donde una gente extraña, y lo que le pasó en ese choque con la diferencia, y con otro clima, y con otras casas, y con otra manera de dormir, y de hacer uno las necesidades, y de comer, y de relacionarse con las otras personas, y ser allí un extraño. Uno es un extraño, ¿sí? Es un blanco, un paisa. Ustedes van a ser paisas entre una comunidad indígena de las más alejadas del Chocó, ¿sí? Van a ser paisas. Ellos no van a entender que ustedes son estudiantes de antropología, ni que son paisas más buenos que los otros paisas. Son paisas, ¿sí? Potencialmente malísimos, ¿sí? Sí. Ellos no van a tener la categoría para poderlos identificar como paisas más o menos. Bueno, ustedes van a ser paisas medio doctores, que son funcionarios, ¿no? Funcionarios de algo que llegan a siempre a invadir los funcionarios, ¿sí? Con cierta autoridad y cierta arrogancia. Es muy poco probable que alguien logre entender lo que ustedes entienden de sí mismos. La imagen que ustedes van a ser un extraño, un invasor, un importunador, un funcionario, un blanco. Pero eso un paisa. Eso también es resultado del eurocentrismo, ¿no?
¿no? Y de la historia. De la historia y del poco conocimiento. ¿Sí? Y la gente no tiene por qué saber, o sea, la gente, como una mujer que no fue a la escuela, muchas de ellas no fueron, bueno, tal vez sí, ¿no? O que conocen, lo único que conocen de escuelas son esas escuelas rancho, donde ellas pasaron, ¿sí? ¿Qué van a entender que es un blanco estudiante de antropología? ¿No? Tal vez sus hijos, ¿no? Tal vez haya alguno que haya terminado bachillerato de los muchachos, que se fue a Turbo, que se fue a Quibdó, que se fue a Medellín, o que se fue a Río Sucio, alguna parte del municipio, terminó bachillerato, ¿no? Y como terminó bachillerato ya sabe que es universidad y le habrá contado a su mamá algo que se llama universidad, ¿no? Pero para que, o sea, ustedes no van a ser entendidos como ustedes entienden, no las van a ver ni remotamente como ustedes se ven a sí mismos, ellos no van a entender eso. Uno no entiende lo que no le interesa. Perfecto. Sí, no entiende lo que no le interesa y lo que no tiene referencias para entender. ¿Sí? Lo que dices tú es muy importante. Después de mucho tiempo, si fuera un trabajo prolongado, usted se puede convertir en un conocido medio amistoso. Nunca un amigo. Yo pasé años con ellos y, o sea, no es el sentido de amistad occidental. O sea, uno siempre es un extraño que algún día se va y al que se le puede pedir favores o cosas. Pero entonces el asunto es que siempre va a tener esa distancia y van a... y esa experiencia, si ustedes aguzan sus sentidos, alguno o la incluyen en esa narración de la experiencia. O sea, no se borra al etnógrafo, ¿no? No se borra al etnógrafo como sugirió el giro postestructural de la etnografía, que a los brasileños no les gusta, ¿no? No les gusta. Los brasileños quieren seguir siendo etnógrafos el ojo que observa, ¿no? Pero si ustedes incluyen esa experiencia de todo lo que pasa, eso es un hecho antropológico importantísimo. Si ustedes logran captar el hecho cultural, ¿sí? Y voy a hablar, a mí no me gusta usar mucho la palabra cultural, pero para que se me entienda, el hecho cultural del evento de cuando ustedes estuvieron allá, si ustedes logran captarlo y expresarlo, eso ya es sensacional. Eso ya es sensacional, si logran hacer ese relato. Quiero hacer un paréntesis al respecto. Bueno, yo fui el iniciador de la carrera de antropología hace 20 años aquí. Y yo creo que esto que está ofreciendo Mauricio, que ha logrado para ustedes, es una experiencia única, porque aquí la gente que ha hecho su carrera se ha desviado a hacer algo de tiestología o algunas mediciones de sangre, cosas así, o cosas urbanas, pero esa experiencia es la cúspide de la experiencia de un antropólogo. Los últimos mohicanos, yo les digo, ustedes van a ser los últimos. O sea, nosotros fuimos los últimos y ya estamos viejitos de los que íbamos a vivir meses con los indígenas, ¿sí? Ya no hay de esa especie, ya nosotros nos morimos y se acabó. Somos una especie en extinción. Además que los antropólogos están siendo los mismos indígenas. Sí, es muy famoso un letrero que aparece en algunos libros, en alguna reservación indígena. Dicen, no se admiten perros extraños ni antropólogos. O puede pasar como relata el libro del antropólogo inocente, que ya tienen, la gente de la comunidad ya sabe qué respuestas hay que darle al antropólogo si sean mentiras. El antropólogo inocente, ¿no? Ese estudio que hicieron en Francia, que ya en el pueblo sabían a qué llegaba el antropólogo y por qué llegaba y a qué preguntaba. Entonces ya tenían el esquema de lo que tenía que decirle, cómo salir de él. O la famosa caricatura, ¿no? ¿De quién es un famoso caricaturista? Tal vez ustedes la han visto. Están los indígenas en la habitación, ¿no?
Y entonces se están quitando las camisas y poniendo las plumas y escondiendo el televisor, diciendo, vienen los antropólogos. Eso pasa ahí en Leticia, Con los yaguas. Con los yaguas ahí en, ¿cómo se llama el sitio? La isla de los monos. La isla de los monos. Cuando llegan los turistas, entonces corren a ponerse las plumas y todo. Bueno, vamos terminar con los Bueno, vale, en mi caso, pues yo no pienso hacer trabajo de grado allá por varios motivos, entre ellos pues pensando en términos de maestría y del hecho de que pues en la universidad hay muchas opciones de grado, están artículos, está trabajo, está tesis, bueno, hay varios, pero yo creo que una tesis no podría salir de un periodo tan pronto, podría salir un trabajo de grado o un artículo. Yo no creo que una tesis, pues teniendo en cuenta que al ser exploratorio, al ser en un tiempo muy corto, terminarían siendo trabajos descriptivos y no explicativos. No creo que, pues, de poder escribirlo se podría escribir una explicación, pero no creo que quedaría muy bien. Y pues teniendo en cuenta los lugares y los temas en los que yo he pensado mi maestría, pues sé que no. Pero sí me gustaría como tener un enfoque y tal vez, no sé, más adelante escribir algo sobre esto. No para graduarme, yo igual pienso hacer una tesis aparte, sobre, digamos, como jerarquías sociales, porque pues a mí un tema que me interesa muchísimo es el de la violencia, siempre me ha interesado mucho. Pero pues es un tema muy delicado. Por ejemplo, yo no puedo pensar que hay violencia, no sé, psicológica o simbólica si en el momento ellos todavía no lo están asumiendo así. Yo no puedo en un mes hacer una explicación sobre eso, mucho menos con la violencia física. Entonces sí me gustaría que me identificara esas jerarquías o diferencias entre géneros y edades principalmente, y ya eso es como mi caso. Bueno, yo creo que hago parte del grupo, Laura y yo, hacemos parte del grupo de estudiantes que tomamos la opción de simplemente tener la expectativa de que ya es valioso, de qué es hacer campo, de qué es ir y encontrarse con ese mundo que puede ser muy distante o diferenciado de lo que uno conoce. Eso para mí ya es una expectativa muy válida. Sin embargo, pues yo hablando con el profesor Mauricio, le decía que pues si existía la posibilidad de simplemente esperar a que yo regresara para tomar una decisión, porque puede ser que allá en campo pase algo que me llame mucho la atención, entonces podría ser. En caso contrario, yo pues hago parte del proyecto y seguiré con lo que tengo programado. Que a estas alturas ya haya Esperemos que sí. De aquí a enero que ustedes me tienen que dar la nota, seguramente que sí. Bueno, yo pienso que todo puede acontecer, en el sentido otros que también regresan y dicen no conseguí me situar, porque lo que lo más importante es se situar, y esto no va a ser inmediatamente, no sé, en un mes se consegue. Esto vai ser interessante, pelo menos, ter alguma coisa para hacer, porque esse é o momento mais complicado no início de você explicar por que está allá e que hace. Então, por lo menos, esta vai ter já uma atividade para realizar. Eu penso também que é muito possível que as pessoas nas comunidades não entendam que foi a solicitação da organização. E este vai, talvez, envolver concentração no início com as lideranças das comunidades, para afinar eles, pelo menos, com o que está querendo a organização indígena. Tá? Bueno,
Eu penso que amanhã eu vou hablar a alguns técnicos e podemos continuar esta conversa. Podemos hacer un comentario sobre potes. ¿Ya hoy comentaron potes? No, Potes, el libro. Sí. Ah, potes, eu não hice, porque usted falou que ia fazer alguns comentários que são... Pero los dos, porque tú también, o sea... Não, eu já comentei algumas coisas bueno, que por eso preguntaba. eu pensei, algumas questões da questão da maneira que eles fazem as categorias e não pensam tanto na questão da praxis. Eu não sei se o sistema de itinerário terapêutico segue via categorias ou via experiência para Piensen bien esta noche, mañana comenzamos a las ¿qué? 8. Piensen bien esta noche las preguntas que la profesora les pueda responder directamente. De todas maneras, pues no será el fin del mundo y por correo electrónico se podrá seguir comunicando con la profesora, pero sí piensen bien qué quisieran que se ampliara de lo que se ha dicho, ¿no? Sería posible que les enviáramos los 3 PowerPoints. Sí. Yo envié el primero lo tienen. Y Faltan el los segundo dos. lo mandé para ti y el tercero tú tienes. Yo tengo el de hoy y el de ayer. ¿Tú tienes? No, pero el de ayer no tengo. No, por eso yo mando para ti. Sí, Yo mando. y lo enviamos ahora. Sí. Para que... Y hay un otro artículo que él va a enviar sobre una investigación sobre riesgos ambientales, que es interesante en la discusión de la metodología. Una parte de la metodología ustedes pienso que no van a hacer, talvez algunos aspectos, y el otro de la parte más antropológica de percepciones de riesgos del ambiente, puede ser también un tema interesante trabajar y en grupos vocales, que vamos a hablar un poco mañana. Sí, ¿me podría enviar el texto de su artículo? Sí, yo voy a tener que buscar, recordar. ¿Ustedes tienen mi email? No. Uh, Hoy el profe reenvió un correo que usted le envió. Ok, entonces está allá. Porque mi memoria con mi edad es muy mala, entonces si yo no en un día hago lo que digo que yo voy a hacer, ustedes me escriben y dicen, yo soy no sé quién, quiero no sé qué, y ahí yo no recuerdo. ¿Está bien? A las 8, sábado.